Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de La llamada de los muertos. En la oscura y tranquila noche de un invierno gélido, Adrián, un joven bibliotecario, se encontraba sumido en la lectura de un viejo libro de misterio. La calma de su pequeña casa en las afueras de la ciudad se vio repentinamente interrumpida por el sonido estridente de su antiguo teléfono. Al principio, pensó que era un error o una broma pesada, dada la hora avanzada de la noche. Sin embargo, al contestar, una voz familiar resonó al otro lado de la línea, una voz que le heló la sangre y le hizo cuestionar su cordura. Era la voz de su padre, quien había fallecido hace exactamente 2 años. «Adrián, hijo, estaré pronto en casa», susurró la voz con un tono sombrío y distante. Adrián, paralizado por el miedo y la incredulidad, apenas pudo articular unas palabras antes de que la línea se cortara abruptamente. Miró su reloj y observó que faltaban solo 30 minutos para la medianoche, la hora que su padre mencionó que llegaría. Movido por una mezcla de miedo, esperanza y confusión, Adrián se sentó en un sillón frente a la puerta, sus ojos fijos en el reloj, mientras su mente luchaba por dar sentido a lo imposible. Cada tic-tac del reloj parecía resonar en la habitación con un eco sobrenatural. Finalmente, la hora señalada llegó, y con ella, el sonido de pasos en el porche. El corazón de Adrián latía con fuerza, y un sudor frío recorría su frente. La puerta se abrió lentamente, pero en lugar del esperado reencuentro con su padre, era su madre quien entraba, sorprendida al encontrar a su hijo pálido y tembloroso. Adrián, luchando por contener las lágrimas, relató la inquietante llamada a su madre. Ella, tratando de mantener la calma, sugirió que quizás era el producto del estrés o de la imaginación de Adrián. Sin embargo, en lo profundo de su ser, ambos sabían que algo más oscuro y misterioso se ocultaba detrás de esa llamada nocturna. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, y la casa, que alguna vez fue un refugio de amor y risas, ahora se había convertido en un escenario de inquietante misterio y un terror sutil, pero profundamente arraigado. En otra parte de la ciudad, en una casa victoriana que se alzaba entre antiguos árboles, la familia Sánchez empezaba a sentir el peso de una atmósfera opresiva. Todo comenzó cuando Elisa, la hija menor de tan solo 8 años, mencionó a sus padres que había visto a una niña jugando fuera de su ventana cada noche. Al principio, lo tomaron como un juego infantil o sueños vívidos. Sin embargo, la insistencia y detalles de Elisa sobre la niña desconocida empezaron a inquietarles. Las noches en la casa de los Sánchez se volvieron cada vez más perturbadoras. Ruidos inexplicables resonaban por los pasillos, y en más de una ocasión la familia escuchó risas y llantos que parecían no tener origen. Una noche, durante una tormenta eléctrica, el padre de Elisa, Carlos, decidió investigar los extraños sonidos. Al caminar por el oscuro pasillo, vio la fugaz silueta de una niña corriendo hacia el cuarto de Elisa y desvaneciéndose como si fuera hecha de humo. El miedo se apoderó de la familia. La madre de Elisa, Lucía, intentó buscar explicaciones lógicas, pero los eventos sobrenaturales se intensificaban. Objetos desaparecían, puertas se cerraban sin explicación, y la figura de la niña se hacía cada vez más presente, especialmente alrededor de Elisa, quien aseguraba que la niña quería ser su amiga. Desesperados, los Sánchez buscaron ayuda en un experto en lo paranormal. Tras una inspección, el experto informó que la casa estaba construida sobre un antiguo terreno que tenía una historia sombría, posiblemente relacionada con rituales y muertes inexplicables de niños. Sin embargo, sus intentos por limpiar la casa de espíritus no dieron resultado, y los fenómenos paranormales continuaron, cada vez con más intensidad. La familia comenzó a desmoronarse bajo la presión y el terror constante. Elisa se volvió más retraída y afirmaba hablar con la niña, quien le revelaba oscuros secretos de la casa. Una noche, en medio de un inesperado silencio,
la familia despertó para encontrar el cuarto de Elisa vacío. Tras una búsqueda frenética, la encontraron en el sótano, hablando sola en la oscuridad, rodeada de antiguos muñecos y juguetes que habían pertenecido a la misteriosa niña de la ventana. Desde esa noche, la presencia de la niña se hizo aún más aterradora, manifestándose no solo como una aparición, sino como una fuerza maligna que parecía tener un inquietante interés en Elisa y en los oscuros secretos que la casa escondía. La familia Sánchez, atrapada en su propia morada, empezaba a cuestionar si alguna vez podrían liberarse de los susurros del más allá. La familia Martínez, buscando un escape de la rutina diaria, emprendió un viaje por carretera hacia un pintoresco pueblo en las montañas. El viaje, planeado como una aventura familiar, pronto tomaría un giro inesperado y terrorífico. A una hora de su destino, una de las llantas del automóvil estalló repentinamente, obligando al padre, Roberto, a maniobrar precipitadamente y terminar en una zanja al lado del camino. Afortunadamente, ninguno de los miembros de la familia resultó herido, pero el auto estaba atascado y se encontraban en una parte remota y desolada de la carretera. Con la señal de los teléfonos móviles inexistente en esa zona, la familia se vio forzada a esperar ayuda en un entorno cada vez más inquietante. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, las hijas adolescentes, Laura y Sofía, decidieron explorar los alrededores en busca de señal para sus teléfonos. Fue entonces cuando empezaron a oír un llanto distante, un sonido que parecía emanar de los espesos árboles que bordeaban la carretera. Al principio, pensaron que podría ser el viento o algún animal, pero el sonido era inconfundiblemente humano, como el llanto de un niño. Movidas por una mezcla de curiosidad y temor, las hermanas se adentraron en el bosque, siguiendo el sonido hasta un claro donde encontraron un viejo muñeco desgastado en el suelo, como si fuera un recordatorio sombrío de una tragedia olvidada. Al regresar al automóvil, una patrulla de policía llegó para asistirlos. Los oficiales les informaron que habían tenido suerte de no haberse aventurado más lejos, ya que esa área era conocida por sucesos extraños y desapariciones. Más tarde, al indagar en la historia del lugar, descubrieron que, años atrás, un niño había desaparecido sin dejar rastro en esa misma zona. La leyenda local decía que su espíritu aún deambulaba por esos bosques, llorando y buscando a alguien que lo encontrara. La familia Martínez, profundamente perturbada por la experiencia, abandonó rápidamente el lugar tan pronto como pudieron. Sin embargo, el encuentro con lo inexplicable había dejado una marca imborrable en sus mentes. Las noches siguientes estuvieron llenas de pesadillas y un persistente sentimiento de que algo los había seguido desde aquel bosque solitario, algo que había trascendido las fronteras de la realidad y la leyenda y ahora formaba parte de sus vidas. La oscuridad de los sucesos recientes se entrelazaba en las vidas de Adrián, la familia Sánchez y los Martínez de una manera que ninguno de ellos podía explicar. A medida que pasaban los días, una verdad siniestra comenzó a revelarse. Adrián, aún atormentado por la llamada de su difunto padre, descubrió una conexión perturbadora con la casa de los Sánchez. Resultó ser la misma casa en la que él había crecido, un detalle que lo impulsó a visitarla. Al llegar, fue recibido por Elisa, quien lo llevó directamente al sótano. Allí, en medio de objetos cubiertos de polvo, encontró un viejo diario. Las páginas revelaban un secreto oscuro. Su padre había estado involucrado en prácticas ocultas y rituales que buscaban comunicarse con el más allá. Uno de estos rituales había tenido lugar en esa misma casa años atrás, dejando una marca imborrable en el lugar. Mientras tanto, la familia Martínez, aún conmocionada por su experiencia en la carretera, decidió regresar por la misma ruta durante el día. Al pasar por el lugar del accidente, vieron una figura infantil sosteniendo un muñeco. Era el mismo niño que habían oído llorar, ahora parado a un lado de la carretera, desvaneciéndose en la luz del día como una aparición. En la casa de los Sánchez, las manifestaciones paranormales alcanzaron su punto culminante. Una noche, en medio de un apagón, la familia fue testigo de cómo la figura de la niña
ahora claramente visible, se revelaba no como un espíritu inofensivo, sino como una entidad malévola. Elisa, bajo su influencia, comenzó a hablar en una lengua desconocida, revelando detalles de los oscuros rituales realizados por el padre de Adrián. Adrián, enfrentando el legado maldito de su padre, intentó realizar un ritual para limpiar la casa y liberar a Elisa de la influencia de la niña. Sin embargo, durante el ritual, se desató una tormenta sobrenatural. La casa tembló, los objetos volaron por los aires y una risa malévola resonó por toda la estructura. El capítulo finaliza en un clímax de horror y misterio. La familia Sánchez, atrapada en su propia casa, ve cómo las paredes se desgarran y las sombras cobran vida. Adrián, en el centro del caos, comprende que ha desatado una fuerza que va más allá de su comprensión. En la carretera, la familia Martínez observa aterrorizada cómo la figura del niño se funde con la niebla, dejándolos con la duda de si alguna vez escaparán de la maldición que los ha alcanzado. El libro de Adrián se cierra de golpe, las páginas se desvanecen en cenizas y la casa de los Sánchez queda en silencio, un silencio que esconde un secreto aún más oscuro. La historia concluye sin resolver, dejando un legado de terror que continuará atormentando a quienes se atrevan a descubrir los ecos del pasado. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El misterio del señor Risueño, una terrorífica historia de nuestro canal.